Pues muy buenas tardes. Son las 5:01. Tú dices, Aurelio, si le damos unos minutos o comenzamos, tú mandas. No, me parece que podemos dar unos minutitos, doctora, si no tiene usted inconveniente, ¿no? 2 minutitos, 3. ¿Me parece? Ninguno. Me A parece muy todos. bien. A la orden. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias.
Creo que podemos comenzar, doctora, si no tiene usted inconveniente, ¿no cree? Yo perfecto, maestro. Como usted indique, usted manda. Muy buenas tardes. La Universidad de Londres está muy decidida a dar en esta temporada de pandemia contenido de valor cada miércoles con un invitado excepcional, como es el caso del día de hoy. Y nuestro objetivo es mantenerlos informados, motivados, capacitados y con conocimiento de que en la universidad buscamos estar cerca de ustedes, aunque estemos lejos físicamente. Contamos para ello con la ayuda de muchas personas, de amigos, de compañeros de carrera, quiero decir de carrera educativa, de carrera de vida, que nos hacen el favor de aceptar, venir y dar estas masterclass que nos enorgullecen. En esta ocasión tenemos retos y perspectivas del periodismo en México con el maestro Aurelio Peña. Maestro, nosotros vamos a videograbar la clase, si tú nos lo autorizas, para después difundir una edición en redes para que el alcance sea mucho mayor de los que estamos presentes y podamos mantener a todos informados. Encantado de la vida, maestra y doctora, como siempre, muchísimas gracias. Feliz de la vida yo. Perfecto, te hice lo que las compañías de esta grabación, esta llamada puede ser grabada para efectos de calidad en el servicio, así te agarré yo ahorita desprevenido, pero sí te quería compartir que si no tienes inconveniente, lo grabamos porque lo difundimos en redes. Ninguno, doctora, a la orden, con muchísimo gusto, claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos los aquí presentes, espero que disfruten, que pregunten, que aprendan, que sería nuestro objetivo principal, y voy a ceder la palabra a nuestra rectora, la doctora Ivonne Wiener, quien va a ser quien presente a nuestro ponente. En esta ocasión la une una amistad con él y también un profundo agradecimiento porque el maestro Aurelio Peña siempre está con nosotros en todo momento. Doctora, le cedo la palabra. Pues muchas gracias. Gracias, Pati. Pues ya has dicho muchas de las cosas que pensaba decirles, pero fiel a la tradición de los miércoles de presentar a personas de primer nivel, hoy me honro mucho en poder presentar al maestro Aurelio Peña Tavera, que aparte de ser un amigo de la institución, es un amigo personal, cosa de lo que me enorgullezco. Y voy a permitirme leer su currículum para que vean el calibre de la persona que tenemos invitada el día de hoy. Me voy a llevar como 15 minutos, pero ustedes disculparán. No es cierto. El maestro Aurelio Peña es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con una maestría en Flaxo, cuya sede está en el Distrito Federal. Es destacado columnista político y reportero titular en el Diario de Querétaro. En 1996 obtiene mención honorífica por el reportaje en el Premio Nacional de Periodismo del Club Nacional de Periodismo AC. Posteriormente se convirtió en director de noticieros del sistema de televisión por cable en Televicable del Centro. Además, se ha desempeñado como corresponsal de la revista Época. En el año 2009, siguiendo con sus destacados logros, fue galardonado con el Premio Nacional de Locución. De igual manera, fungió como director de noticieros y titular de emisión estelar de Radio Fórmula Querétaro y fue corresponsal nacional de la organización Radio Fórmula. Más recientemente dirigió los noticieros de Integra 92.7 Radio, también siendo titular de la primera edición de dichos espacios informativos. En el 2015, nuevamente se hace acreedor a un Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista por el Club Nacional de Periodistas de México. En 2016, funda y dirige la plataforma digital www.querétaro24-7.com, desarrollando un sistema de radio web, noticieros, deportes, cultural y música diversa durante las 24 horas del día. Actualmente es conductor titular del noticiero Así Sucede
que se transmite por Estéreo Cristal 101.1 FM de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Es colaborador del programa Golpe de Mesa, que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la noche en Televisa Querétaro, y director general de Plataforma Digital, y les dejo aquí los datos: www.entrelineasquerétaro.com.mx. Sin más, me honro en presentarles al maestro Aurelio Peña, que nos va a hablar sobre retos y perspectivas del periodismo en México, y espero esta charla sea de su interés. ¡Bravo! Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Ivonne Weiner. Para mí un honor y además un agradecimiento, además de la amistad y además del cariño que hemos tenido durante todo este tiempo. Me parece que es importante señalar que también soy orgullosamente alumno o estudiante, no tan bueno. Ahí está la maestra Ceci Elvira para que nos diga algunas cosas, pero con la mejor intención de lograr una mejor formación y tener también una perspectiva diferente de lo que realmente tiene que ver con el ejercicio periodístico, desde una perspectiva jurídica que a mí me emociona, que me llena además de gratitud, porque me permite desarrollar mi trabajo siempre de mejor manera. Muchas gracias, doctora Ivonne Weiner, por la oportunidad. Gracias al maestro también José Antonio Ugalde, siempre con las consideraciones, a los maestros que han sido parte justamente de esta formación pues profesional, ya en la Universidad de Londres como alumno, como estudiante de la carrera en Derecho, y en mi ejercicio periodístico también, que realizamos todos los días. Gracias también a la doctora Pati Vidal por la presentación. Bueno, pues vamos comenzando porque me parece que en estos tiempos es un poquito complicado, es difícil de repente pensar o imaginar cuáles son realmente los retos y cuáles deberían ser las perspectivas que debe tener el periodismo en México y muy particularmente el periodismo en Querétaro, básicamente por lo que nosotros hemos podido lograr. Hay una situación que además da a conocer en un informe de Reporteros Sin Frontera, que es una organización de periodistas profesionales, de periodistas que vivimos del trabajo de informar, del trabajo de escuchar, del trabajo de hacer lo que hacemos todos los días, siempre para servir a la sociedad a la que nos debemos. Y bueno, definen precisamente que pues esta es una labor fundamental para poder mantener un esquema de libertad ciudadana, de libertad social, de libertad institucional, de libertades educativas que obviamente se proyectan en un entorno social, cultural, económico, político, democrático, que obviamente nos lleva y nos genera también una posibilidad alternativa para poder generar también nuevas generaciones, una visión de un México que también debe servir para que podamos nosotros entender la gran responsabilidad que hoy tenemos en las aulas, en la formación universitaria. Entonces, esta organización justamente de Periodistas Sin Fronteras define que en esta década de los años 20, en este siglo XXI, pues realmente es complicado la necesidad de replantearse los retos y la perspectiva de la libertad como un derecho ciudadano, constitucionalmente así reconocido, pero de la libertad específicamente de los medios de comunicación. Además, le agregamos un ingrediente que es lo que todos hemos escuchado y oído todos los días, el tema de la pandemia, el tema del coronavirus, que acentúa estas crisis de las que vamos a hablar primeramente y luego de los retos que son parte justamente de este ejercicio profesional. Esta pandemia, así conocida por lo menos, pues ha complicado el ejercicio periodístico y sobre todo también el ejercicio de la libertad de prensa en algunos momentos, y ustedes lo han visto, digo, refiriéndonos a varios ejemplos en el mundo. Está el caso de los Estados Unidos, está el caso con Donald Trump, está el caso del presidente de Brasil, Bolsonaro, que pues también ha generado ciertas reacciones un poquito autoritarias y además contrarias a lo que podría ser el espíritu formal de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la libertad de los medios de comunicación. Estos gobiernos autoritarios, hay que decirlo también, pues han desplegado ciertas situaciones, dispositivos de censura. No sé cómo vayamos o cómo podamos leer el tema de lo que han sido las conferencias que hoy en este gobierno federal pues lleva a cabo el gobierno de la República todas las mañanas durante hora y media, a veces hasta 2 horas, para hablar de muchos temas, cuando pues era una práctica que no teníamos cotidianamente, porque veíamos al presidente de la República así como en un espacio, en un lugar lejano, distante, en el que pues él solamente desde esa tribuna máxima de la República pues podía decir, hablar, señalar, comentar.
y bueno, sobre todo, pues hacer la política que esperábamos muchos. Hoy las cosas han cambiado en esta cuarta transformación. Hoy el presidente está una hora y media diaria, lleva casi 2 años en este ejercicio periodístico, pero al mismo tiempo, y si ustedes lo analizan y si ustedes lo revisan también con todo cuidado, se han generado ciertos mecanismos de censura porque pues la libertad de expresión o el ejercicio democrático de la libertad de expresión se ve limitado. Hace un par de días el mismo presidente López Obrador refería a una situación en la que por favor no me pregunten ni de la situación económica, no me pregunten de Lozoya, no me pregunten por favor de lo que hoy está pasando, incluso hasta con la pandemia, porque hoy quiero hablar con ustedes del tema del avión presidencial, que había regresado, por cierto, a nuestro país y que, bueno, pues se convierte sin duda alguna en uno de los temas, pues, particulares que van a ser para la historia moderna de nuestro país, uno de los asuntos que vamos a tener que leer y referir y del que tenemos que cronicar en algún momento también a través de los medios de comunicación. Hablamos de esta censura, digamos, discrecional que ha generado también esta pandemia y, bueno, pues también desde esta misma perspectiva de Reporteros Sin Fronteras, me parece es importante también señalar que pues de esta misma lógica se han generado noticias que son falsas o noticias que no se generan con una estricta, digamos, rigurosidad técnica, metodológica, que amenazan además el derecho a una información, yo diría, libre, y aquí lo ponemos y lo están ustedes viendo en esta presentación, que además le agradezco mucho al maestro Carlos Reséndiz, una información libre, independiente, plural, fidedigna, clara, consistente, que sea verdaderamente un contenido que permita a los ciudadanos tomar una decisión, tener una opinión, conocer más a fondo y más a detalle sobre una problemática determinada. Estos gobiernos autoritarios, como le he llamado en esta presentación, pues consideran esta crisis sanitaria como una oportunidad pues para imponer ciertas medidas que serían imposible adoptar en condiciones normales y que parecen, perdónenme el término, ridículas, absurdas, tontas, para decir, bueno, el cubrebocas sí, el cubrebocas no. Ayer Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, salía a reiterar y a decir, no me malinterpreten, yo lo que dije fue, me acordé de la época de Vicente Fox, son muy jóvenes todavía algunos compañeros, cuando el presidente hablaba y atrás del presidente salía el vocero y el vocero decía lo que el presidente quiso decir, pues fue esto y fue aquello y fue lo otro y ya no entendíamos mucho. En la época de Felipe Calderón, donde de repente también trastabillaba con algunos conceptos y algunas formas jurídicas y políticas, pues se generaban ciertas desinformaciones. Bueno, hoy, ya en estos años, en este nuevo régimen, pues me parece importante también señalar que toda esa situación, en lugar de abonar a los contenidos informativos, pues ha limitado la oportunidad ciudadana para poder conocer a detalle lo que realmente está detrás de lo que estamos viviendo, detrás de lo que estamos viendo todos los días a través de los medios de comunicación. Y entonces, por esa misma cuestión, se generan, yo lo considero aquí de esta manera, 5, ahí hay un error en la numeración, pero 5 formas de que se expresen estas diferentes crisis en esta perspectiva que tiene que ver con el desarrollo de los medios de comunicación. La primera de ellas es esta crisis geopolítica, esta crisis que se proyecta precisamente en el tema de lo que sería esta cosmovisión. Antonio Gramsci hablaba de la cosmovisión del mundo, de esta Weltanschauung que nos debe servir para que nosotros podamos interpretar o imaginar cómo podría ser el mundo occidental, o en el mundo islámico, o en el mundo en América Latina. Estas diferentes conceptualizaciones geopolíticas también afectan pues estos escenarios, estos ejercicios de la libertad de prensa o de la libertad mediática o periodística. Por ejemplo, cómo se lee el tema de la pandemia en China, en Wuhan, donde comenzó esta situación, o cómo lo lee el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante esta realidad que para él pareciera insignificante y que, entre paréntesis, hoy lo está llevando a la posibilidad de que pudiera perder el proceso electoral. No quiero adelantarme con el comentario, pero adelantarme a decir que pudiera perder la elección presidencial justa y precisamente por hacer caso omiso a lo que tendría que ver con el tema de la pandemia. Esta crisis geopolítica genera, por ejemplo, diferentes visiones en Bolivia, en Perú, donde la gente se muere en la vía pública. Conocimos casos verdaderamente dramáticos a través de los medios de comunicación en República Dominicana, donde pues
parecía que nosotros nunca íbamos a padecer una situación de esa naturaleza. Pero también, por otro lado, pues vemos el comportamiento que tienen y que han tenido otros países ante esta pandemia, que es verdaderamente ejemplar en muchos sentidos, y entonces el cuestionamiento que hacemos a través de los medios de comunicación es cómo escribir esta nueva historia que nos ha tocado vivir a nosotros desde nuestra perspectiva nacional. Estas nuevas historias que de repente se convierten en contenidos negativos, dependiendo de la perspectiva y de la lógica, en comentarios positivos e insignificantes, diría yo, pero que justifican de algún modo lo que es el ejercicio pues de los gobiernos, el ejercicio político. En el caso específico de México y en esta crisis geopolítica, refería en días pasados también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por favor pedía a los medios de comunicación que no se dedicaran solamente a dar noticias falsas de lo que tiene que ver con el COVID o con el coronavirus. Y también refería en el uso de los números absolutos y de los números relativos, que no era lo mismo que se muriera una persona en Europa, en España, en Estados Unidos incluso, a que se muriera en nuestro país, porque había una diferencia fundamental en el tema de la proporcionalidad, justamente de que no es lo mismo una ciudad de 10 personas que una ciudad de 100 personas. El porcentaje y el número cuantitativo obviamente puede ser un factor que genere ciertas confusiones o diferencias. Eso por una parte. Entonces estas diferentes visiones pues se generan también desde una lógica y perspectiva eminentemente cultural, y que pues también en esta misma situación nos obliga a tener que redimensionar lo que realmente se está haciendo a través de los medios de comunicación. Luego platicaba con algunos colegas, compañeros, qué es verdad, qué es mentira, si cubrebocas, si no cubrebocas, si lo de Donald Trump, si lo de Bolsonaro, si lo que pasa en Bolivia o en otros países o en México incluso, ante esta crisis, ante esta pandemia. La segunda es una crisis tecnológica, que también se va generando por el uso de los medios de comunicación, sobre todo de las plataformas digitales o de las redes sociales. Publicidad de rumores, informaciones periodísticas que, otra vez reitero, no se realizan con la rigurosidad científica, técnica, más allá de la objetividad, sí del principio básico y fundamental que tiene que ver con la certeza periodística de que lo que vayamos a decir sea un hecho que tenga una referencia social, sea un hecho verídico, sea un hecho que realmente haya ocurrido en el entorno social. Y entonces, pues esta gran información, fíjense ustedes nada más cómo es interesante el asunto, porque antes había una escasez de contenidos o de mensajes o incluso hasta de medios de información. En la época en la que pues yo me he desarrollado, había 2 canales de televisión, teníamos que pararnos nosotros a cambiarle al canal 2, al canal 4, al canal de las estrellas, bueno, después fue el canal de las estrellas, y hasta ahí llegaba la televisión en este país y mucho más en este estado de Querétaro, cuando solamente se hablaba de TVQ, por ejemplo, de lo que era la prehistoria o es la prehistoria de los medios de comunicación. Bueno, hoy hay una gran difusión, hay una pues gran variedad de lo que pues significan obviamente las diferentes visiones y cosmovisiones que pues forman parte justamente de esta crisis que le llaman en esta misma lógica, de esta crisis tecnológica que genera desinformación, de esta crisis tecnológica que genera desidentidad social y de esta crisis pues tecnológica que va también al mismo tiempo pues generando una gran desinformación, delitos en Internet que también se van cometiendo y pues una forma, yo diría, si ustedes me lo permiten, abusiva de lo que obviamente tiene que ver con esta, otra vez, restricción de la libertad de expresión en este contexto, en este momento que vivimos en el mundo y en nuestro país. Hay una tercera crisis, que es una crisis democrática. Por ejemplo, pues algunos se han preguntado si los líderes, los presidentes de la República, los líderes que han sido electos democráticamente, realmente, pues tienen un respeto hacia los medios de comunicación, porque muchas veces, en pocas palabras, los presidentes o los encargados de la cosa pública, son también no tan generosos o no tan amplios o no tan respetuosos, mejor dicho, de lo que hoy por hoy tiene que ver con la necesidad de informar ante esa gran diversidad en los medios de comunicación. Ahí están los casos, reitero, de Jair Bolsonaro en Brasil, de Donald Trump en los Estados Unidos y pues situaciones que obviamente en lugar de generar una opción y una alternativa y una buena noticia sobre esto que estamos viviendo en el mundo,
pues se convierte también en una histeria colectiva que se traduce en desinformación, que se traduce en actitudes negativas, en depresión, en estrés, y que pues no aporta en nada a lo que hoy por hoy tendría que ver con el desarrollo que necesitamos en este momento en el mundo entero. La cuarta forma de que se expresa también esta crisis en los medios de comunicación es una crisis de confianza. Un periodista no puede hacer otra cosa más que dedicarse básicamente a lo que tiene que ver con esta confianza o credibilidad que le dan las audiencias, que le dan los lectores, que le dan los cibernautas, para que nosotros podamos tener esa capacidad para llevarles, para transmitirle a través de este canal de comunicación, pues lo que realmente tiene que ver con pues contenidos que informativamente sean confiables, sean demostrables. Nosotros en periodismo también, cuando hablamos de una nota, oye, es que tengo aquí un adelanto de una información, de algo que pudiera, es un trascendido, decimos nosotros, no sirven porque tenemos que enfocarnos específicamente en lo que tiene que ver con el contenido informativo de un hecho real. Desde la perspectiva de Durkheim, en términos sociológicos, tendríamos que pensar que el hecho periodístico debe ser justamente el hecho social que refiere una forma en la que pues se tiene que establecer ciertos mecanismos para que podamos conocer y pues desmenuzar todos los detalles que tienen que ver con una nota, con una información, con un contenido que nosotros podamos leer o no en los medios de comunicación. Así que, pues sobre esta misma situación hay también reclamos de los mismos medios de comunicación, porque es tan amplia, es tanta la cantidad de información que se genera en estos momentos, que muchas personas suben un material a Facebook, lo suben en Twitter y de repente se convierte en una, entre comillas, noticia, entre comillas, en una información. Y esto pues va generando en realidad, en mi perspectiva, una desinformación que a la larga va generando también una crisis de confianza en los medios de comunicación. ¿Qué leen los lectores? ¿Qué escuchan las audiencias? ¿Qué reclaman? ¿Qué necesitan? Y hasta dónde realmente los medios de comunicación somos capaces para indagar, para investigar, para cuestionar, para desmenuzar esa información y traducirla o llevarla a nuestras audiencias, a nuestros lectores. En varios países, por ejemplo, a raíz de estas mismas diferencias, ha habido agresiones severas. En Francia conocimos recientemente agresiones en contra de periodistas que pues se han atrevido a hacer este ejercicio de desmenuzar, de transmitir, de investigar un poco más, y de repente las agresiones, incluso desde la misma lógica de los gobiernos, pues no se ha hecho esperar. En esta reflexión de la crisis de confianza, que para mí es también lo que tiene que ver con la credibilidad, un medio de información, un medio de comunicación al que no le cree nadie, pues no sirve de mucho. Un medio de información que se basa en una serie de especulaciones y de mentiras, atenta directamente en contra, o genera, mejor dicho, esta crisis de confianza que hoy padecen los medios de comunicación. Y una quinta crisis, o una situación que también es radical, y es la crisis económica, que aquí la vimos en la presentación con el número 9, hay un error ahí que les ofrezco una disculpa, pero es esta crisis económica que ha provocado, severos escasez, disminución, pues, de la venta de los periódicos. ¿Quién en este momento, quién el día de hoy compró un periódico en la esquina como lo hacían nuestras tías, nuestras abuelitas? ¿Quién el día de hoy ha ido a comprar el periódico Reforma y lo ha leído y lo ha considerado para que pueda también saber o informarse de lo que está pasando en este país o en el mundo? Y bueno, pues esto ha generado una situación muy crítica para los medios de comunicación, que desde la lógica o perspectiva de los medios tradicionales, que me parece, están en una crisis de la que espero se puedan reponer, pero que agregado al ingrediente de la pandemia, me parece que tendrá consecuencias además sociales muy, muy adversas. Hay quien dice en términos periodísticos que el hecho de que existan más medios o más periódicos, pues permite un mayor ejercicio de la libertad, que es una buena noticia, dicen los románticos, pues, del trabajo periodístico, ¿no? Pero lo cierto es que hoy los medios de comunicación están enfrentando ciertas complicaciones y dificultades económicas, no han tenido la capacidad para resistir, además, diferentes formas de presión. Ustedes pueden hoy revisar lo que pasa con el periódico Reforma a nivel nacional, en esta relación con el país, pueden revisar la relación de la CNN, por ejemplo, con el presidente norteamericano Donald Trump, pueden revisar aquí en Querétaro cómo es la relación entre varios medios de comunicación
comunicación tradicionales, digamos, radio, televisión, periódicos, y el gobierno actual o los gobiernos actuales, y ahí ustedes van a ver otro fenómeno que también ocurre justamente a propósito de la crisis económica, que es que ya no hay anunciantes, que ya no hay publicidad, que ya no hay una interacción con los ciudadanos, pero también que ya no tienen las mismas ganancias o las mismas utilidades que tuvieron los medios de comunicación durante muchos años, durante mucho tiempo, no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional. Esas son las cinco formas de expresión de esta crisis que hoy por hoy pues tienen que asumir los medios de comunicación para poder soportar, para poder resistir y para poder hacer frente a lo que hoy estamos conociendo y estamos viviendo. De ahí quise pues hacer un poquito lo que tendría que ver con una mirada hacia el futuro para pues tratar de imaginar cuáles serían los retos más importantes del periodismo moderno, ¿no? Un cambio constante, una complejidad también insistente, pero la primera reflexión era cómo combatir la desinformación y las noticias falsas a través de los medios de comunicación. Si hablamos de periodismo en la actualidad, pues tenemos que decir que desde esa misma situación se han ido perdiendo debido a la presencia también creciente de noticias falsas, de noticias que no están confirmadas, de muchas personas y ciudadanos que tienen un teléfono en sus manos, que suben un video, que se convierte en una evidencia social o periodística, pero que pues muchas veces, y así pasa, en las redes sociales compartimos cosas, les damos like a situaciones que ni siquiera ni nos constan, ni sabemos si están confirmadas, y la única fuente que podemos citar o señalar es justamente la del Internet, lo cual resulta que se va generando una bola de nieve de noticias falsas que no nos ayudan, no nos sirven de mucho y que sí tienen un impacto adverso para generar una mayor desinformación entre los sobre todo entre los radioescuchas, entre los televidentes. Hay verificadores, ya hay instancias que se han dedicado a verificar si la información que maneja un medio realmente es una información que es veraz, que se ha confirmado, que es un hecho, que es una pieza central del periodismo, por lo menos en la actualidad, y que pues van haciendo y van calificando, evaluando lo que tiene que ver con el desarrollo de cada uno de los medios de comunicación. Así que hay que tener una vigilancia permanente, estricta. Yo he hablado, pero por el paréntesis, pero de la necesidad de que haya un código de ética que te permita a ti como medio de comunicación, como periodista, pues desarrollar ciertos contenidos que obviamente estén apegados a lo que realmente está ocurriendo en este momento en el ámbito social, económico, cultural, político, deportivo y demás. Hay una muy estrecha relación entre los medios de comunicación y lo que justamente significa el tema, y aquí la gente que además nos hace favor de compartir estos comentarios, el tema de la educación social que va siendo parte justamente de este entramado del que son también parte los medios de comunicación. El segundo reto sería cómo posicionarnos en el ecosistema tecnológico, estas diferencias, esta cantidad impresionante de intermediarios en el nuevo ecosistema, así le llamo yo, ecosistema tecnológico, pues han sido también lo que en inglés middleman le llaman algunos para poder entender que hay una crisis entre el emisor, el receptor, el medio, el mensaje, el canal, y que se necesita específicamente una pieza clave fundamental para poder reestructurar hoy el tema del manejo y del uso de las redes sociales. Qué sé yo, desde Google, Facebook, lo que tiene que ver con Twitter, que también obviamente tienen muchos seguidores a nivel internacional, el Instagram, y que se convierte en un juego mediático que también debe pues, dicen en algunas lecturas, debe regularse, debe reglamentarse, debe coordinarse, debe ordenarse para evitar que esta abundancia no se convierta en una escasez mayor de lo que obviamente tiene que ver con el uso de la tecnología en este momento dentro de este ecosistema que, si ustedes me permiten el término, lo utilizamos nosotros para definir este entramado, dirían Parsons, este entramado de lo que obviamente hoy por hoy tiene que ver con los medios de comunicación y que tiene necesariamente que ver con la cuestión tecnológica. El tercer reto es cuál debe ser la formación que deben tener hoy por hoy los periodistas. A mí me ha sorprendido conociendo a jóvenes que van saliendo de la universidad, ya estudiando la carrera de comunicación y de periodismo,
y lo primero que digo, bueno, tú vas a ser reportero, vas a ser periodista. No, eso a mí no me interesa. Sí creo, sí considero que es una formación profesional que se ha devaluado lamentablemente por estas crisis de institucionalidad, por estas crisis de credibilidad, por estas crisis también de generar contenidos que no son ciertos, o las fake news de las que ya referíamos. Y bueno, pues también se va definiendo la necesidad de, pues, de hacer una formación periodística más profesional. Alguien decía, quiero trabajar en este medio, perfecto, sabes cortar y pegar, ya estás contratado, es lo único que necesitas. No es solamente eso, me parece que el periodista, y también abro otro paréntesis, en mi formación personal, cuando decidí estudiar la carrera en Derecho, me di cuenta de una gran carencia de conceptos, de visiones, de formas incluso, de formas que están consideradas dentro de nuestra Constitución mexicana, que deberíamos, en términos periodísticos, darle una revisadita, cuidarlos con mayor atención y sobre todo poderlas aprovechar, y en esto particularmente en lo que significa la formación en Derecho. Son fundamentos importantes que generan una mayor riqueza, que dan una mayor rigurosidad, que nos ubican a mí personalmente, y así lo planteo, en la posibilidad de tratar de entender a los otros, que hay dos puntos de vista, que hay un derecho de réplica, que hay una libertad de expresión y que está considerada también en los primeros artículos de nuestra Constitución mexicana, y que pues hoy por hoy significa la necesidad de que esta formación tenga una mayor rigurosidad técnica, científica, yo diría todavía pues multidisciplinaria, donde podamos conocer, porque a los periodistas nos pasa de que tenemos que entrevistar a un artista, o tenemos que entrevistar a un político, o tenemos que entrevistar a una persona en un mercado público, o tenemos que subirnos a un camión, y tenemos que tener esa capacidad para poder adecuarnos a la necesidad de conseguir una declaración, una información, siguiendo los estilos y siguiendo también lo que tiene que ver con los géneros periodísticos, de que podamos aprovechar justamente para poder hacer un periodismo pues mucho más profesional, mucho más profesional. Leía yo en lo que significan, por ejemplo, la editorial del Wall Street Journal, publicaba una estrategia de futuro para los redactores, para los reporteros, para los periodistas, y bueno, decía que los nuevos reporteros deberían trabajar en una serie de incubadoras tecnológicas para manejar las diferentes tecnologías y para estar acorde, ad hoc, con el crecimiento de las audiencias y la necesidad de las nuevas audiencias, formando además una nueva comunidad, una nueva aportación a través de estos contenidos técnicamente confirmados y comprobados, y que esta innovación se convirtiera realmente en una serie también sistematizada de noticias más allá de los modelos de negocios, más allá de lo que hoy significaría justamente pues el principal ingrediente del periodismo, que sería la tecnología, el modelo de negocios, además del tema de la innovación y de la necesidad de mantener y de cuidar, en cuarto lugar, un aspecto fundamental y que tiene que ver con la confianza, la veracidad y la credibilidad en los medios de comunicación. Vamos caminando, porque al final yo quisiera que hiciéramos una reflexión y preguntas y comentarios para que pudiéramos también sobre esto retroalimentarnos, pero hay el cuarto reto que también marcamos en esta presentación, y que tiene que ver con la fórmula del modelo de negocios todavía por determinar. No está clara, hay modelos tradicionales, reitero, que están en agonía, literalmente, y que pues se han identificado algunos caminos para poder desarrollar algunas otras opciones viables, como por ejemplo las plataformas digitales. Hoy la publicidad, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando alguien dice, quiero anunciarme en un periódico o en un medio de comunicación, en una televisora a nivel nacional, me cuesta el segundo millones de pesos para poder mandar o enviar algún mensaje. Bueno, todo eso ha cambiado porque también la llegada, el arribo de las redes sociales han generado que todos esos precios, incluso de publicidad o de difusión o de negocios, pues se vayan poco a poco pues convirtiendo en una necesidad ante la diversificación, que ya la gente, en lugar de anunciarse
En mis tiempos era, voy al diario de Querétaro para vender mi casa, voy al diario de Querétaro, y uno llegaba al diario de Querétaro, escribía su anuncio a mano, luego lo retomaban, luego lo tecleaba alguien, lo mandaba para que se pudiera hacer todo el proceso tan maravilloso y hermoso que tiene que ver con un periódico, para poder escuchar al final esa música también hermosa que generan pues las rotativas, y que todo eso ha cambiado, ¿no? Porque hoy abrimos un grupo de chat, un grupo de WhatsApp, o abrimos en alguna página de Facebook, y ya podemos anunciar o podemos sobre todo generar otro tipo de alternativas, sobre todo comerciales en este tema de los medios de comunicación. Y con ello, pues obviamente, el reto es justamente diversificar estas vías de ingreso, pero al mismo tiempo hacerlas, reitero yo por eso en el tercer lugar, confiables, ciertas, para el desarrollo también de los medios de comunicación. Y el quinto reto es cómo conectarnos a las audiencias. Yo aprendí en mi historia como periodista, cuando alguien me comentaba y me decía, y alguna vez lo hizo así el ingeniero Carlos Armando Caballero Mendoza, que es pionero de la radio en México, que fue mi director, mi jefe en Radio Fórmula durante casi 13 años, que yo aprecio y valoro mucho, y que me dijo, mire Aurelio, usted va a hacer radio, tiene una voz horrible, tiene una voz de pito, me dijo así el señor, el ingeniero Caballero, un hombre que se dedicó a hacer transmisores de radio, un hombre que llevaba, que yo un día le dije, usted está hecho de bulbos y de circuitos, ingeniero. Imagínense el señor, un hombre de 96 años el día de hoy, que ha sido incluso mucho más intrépido que muchos de nosotros en generaciones posteriores. Bueno, me decía el ingeniero Caballero, Aurelio, aquí está el micrófono, ¿no? Aquí está el micrófono. Del otro lado hay una audiencia, del otro lado está su conciencia, está su trabajo, está su nombre, está su prestigio, está su capacidad intelectual, está su capacidad discursiva. ¿Qué tiene que hacer Aurelio? Me dijo así, tiene que poner todo eso al servicio de las audiencias, al servicio de la sociedad. Y ese servicio se puede y se debe hacer única y exclusivamente, me dijo el ingeniero Caballero, cuando alguien realmente tiene pasión por lo que tiene que hacer, en este caso en el ejercicio periodístico, para poder desentrañar la verdad, para poder decir lo que realmente tenemos que decir como medios de comunicación, y de la información que le tenemos que llevar a la otra parte que nos está haciendo el favor de escucharnos, de sintonizarnos, y que merece además todo nuestro respeto. Es una afirmación esencial, conocer a la audiencia es fundamental. Dicen que el primer error en la comunicación es pensar que los demás piensan exactamente lo mismo que nosotros, pero es hacer la radio hacia adentro, así, yo le digo así, perdónenme ustedes, pero hacia el corazón, hacia lo que sentimos, hacia lo que vivimos, hacia lo que nos imaginamos, hacia lo que nos indigna como sociedad, hacia lo que tiene que cambiar para que este mundo pueda ser mejor, sin convertirnos en, pues, ¿cómo le puedo yo decir?, en representantes de algún grupo, de alguna organización política, incluso de algún partido. No. Esto es una cuestión que es muy humana de los medios de comunicación, y por eso hablaba yo del código de ética, que tiene que ver obviamente con estos principios que son fundamentales para que podamos nosotros hacer o cumplir con este quinto reto, como conectarnos con las audiencias digitales de que se hace con respeto, de que hay mediciones, que también ustedes saben, que se compran, que hay booths que también se alquilan y que se venden, que hay gente, políticos sobre todo, que se dedican a comprar y que dicen, tengo tantos seguidores, tengo tantos aquí, tantos acá, oye, hago un comentario, el que sea, y me lo replican no sé cuántas miles de personas. Son mediciones, está bien, y son parte de los nuevos productos que hoy por hoy también se comercializan, pero me parece que es importante sobre todo regresar al tema de la participación y del compromiso que debemos mantener siempre como personas, como seres humanos, como profesionales, diría yo, de lo que es el trabajo y del ejercicio periodístico de todos los días. Bueno, ahí dejaría yo lo que podrían ser esta perspectiva de estas 5 formas de expresión de la crisis, y luego una solamente partecita muy pequeña de lo que tiene que ver con los retos del periodismo en América Latina. Un asunto en el que, y hay que decirlo de esta forma, a propósito de las diferentes visiones, pues en 186 hay casos de 186 personas, de 186 voces, de 186 plumas, de colegas y compañeros periodistas que han perdido la vida tan solo en esos últimos 4 meses a propósito del COVID en la parte de América Latina. Hay también, le debo referir, en diferentes espacios, países completos o países enteros en el mundo, hay 35 que ni siquiera han logrado o han podido
conectar este tipo de situaciones y de realidades a lo que hoy requiere nuestro país. La cifra real ciertamente pudiera ser incluso mucho más alta. Hay muchos periodistas que murieron durante estos 4 o 5 meses, que no pasaron por las pruebas del COVID específicamente, y que sus muertes pues no han sido ni siquiera publicadas, ni siquiera anunciadas en lo que hoy por hoy vivimos en los medios de comunicación. En América Latina sigue siendo la región más afectada, con al menos 93 periodistas fallecidos a causa de este virus. Le debo referir 34 víctimas en Asia, 26 en Europa, 19 en África, 14 en América del Norte, y bueno, pues convierten a esta pandemia realmente en una situación verdaderamente o francamente complicada. Sí, hago un alto, porque, pues bueno, está la pandemia, pero está la inseguridad, está la pandemia, pero está la cuestión económica. Hoy escuchaba yo a unos políticos a nivel nacional que decían, en Imagen, por cierto, y que pues referían que si no se muere la gente del COVID, de enfermedades, se van a morir de hambre, porque no hay empleos, porque no hay trabajo, porque no hay salarios. Y bueno, agrego un tercer ingrediente, que es el tema de la inseguridad. Me ha tocado a mí hablar de Guanajuato, de Así Sucede Guanajuato, y bueno, le decía yo a los reporteros amigos, a Pepe Mesa, allá en Guanajuato, oye, mándame el resumen de las noticias que tienes de Guanajuato, y me manda 15 notas o noticias, y todas son de muertos, lo asesinaron, saliendo de la tortillería, estaba en el taller mecánico, en la vulcanizadora, verdaderamente grave, grave, grave. Aquí en este país, todavía el ejercicio periodístico es una de los ejercicios profesionales más peligrosos, y que me parece, pues hay que también retomarlo, y además, pues estar en esta misma consideración para que entendamos lo que realmente puede significar hoy por hoy el trabajo periodístico. Eso lo dejaría nada más ahí como una anotación para esta reflexión y las preguntas que también podamos hacer a propósito, y terminaría solamente en esta referencia que me ha permitido la carrera en Derecho, pues retomar los contenidos de los artículos 6 sobre la manifestación de las ideas, que no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en la primera parte de este artículo 6, que es, creo yo, una reflexión verdaderamente extraordinaria y maravillosa. Y el 7, donde refiere que la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de esta comunicación es un derecho inviolable para difundir opiniones, información, ideas a través de cualquier medio de comunicación, que no se puede, dice el artículo 7, restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para el periódico. Había épocas en este país cuando el periódico publicaba algo y al día siguiente ya no llegaba. Pipsa se llamaba la empresa que surtía el papel para el periódico, y pues si no tienes papel, pues ¿qué periódico vas a hacer, no? Bueno, en ese sentido el artículo 7 me encanta, sobre obviamente lo que tiene que ver con esta gran aportación histórica que hacen los medios impresos, que se vuelven documentos, que se vuelven también esencia de lo que está ocurriendo en una sociedad determinada. Y terminaría justamente en este marco referencial lo que nos dan nuestras garantías fundamentales para consolidar hoy por hoy lo que tiene que ver con este ejercicio, que no es un derecho propio de los periodistas, sino que es un derecho propio, así lo aprendí de mis maestros en derecho, de un derecho de los ciudadanos, de un derecho de la gente, un derecho fundamental, un derecho que se escribe, un derecho que se transmite, un derecho que nos debe servir para transformarnos como sociedad, para lograr un bien común, para lograr un resultado favorable, para lograr una sociedad cada vez más democrática. Dejo ahí pues la presentación. Hay obviamente muchas cosas que me gustaría que también pudiéramos conocer sus opiniones y sus comentarios, pero sí debo decirles que pues yo soy hijo de periodista, orgullosamente he vivido de lo que viven también los periodistas. Entiendo aquí en Querétaro que hay lamentablemente todavía una situación muy triste para los que nos dedicamos al trabajo periodístico, que hay, decía yo hace unos días, periodistas y compañeros y colegas que no tienen derecho a un salario mínimo profesional digno, que hay compañeros periodistas que no tienen derecho a tener una vacación o vacaciones con su familia, que no tienen derecho a préstamos o a créditos del Infonavit, que no tienen ni seguro social, caramba. Le decía yo al gobernador Domínguez, ahora que fue el Día de la Libertad de Expresión, con todo el respeto que me merece,
pues que no hay en Querétaro una ley de protección para los trabajadores, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación. No hay en Querétaro, y no la hay en Querétaro por omisión, no hay en Querétaro esa ley porque no hay capacidad legislativa. En la anterior legislatura hubo ahí algún intento, pero finalmente hoy no tenemos una ley que realmente sirva para defender, para proteger la libertad de expresión, para defender y proteger los derechos de los ciudadanos, y básica y específicamente para quienes de manera profesional nos dedicamos a lo que alguna vez pues definió Gabriel García Márquez como el oficio más maravilloso del mundo. Sí, lo digo, y lo digo con toda la claridad que esto requiere. El periodismo es un ejercicio que ojalá lo podamos revalorar, lo podamos reconsiderar, lo podamos potenciar y podamos llegar a donde tienen que llegar justamente para poder hacer o lograr este cambio que parece a veces imposible, pero que se necesita para que podamos tener una sociedad cada vez más justa, más educada, una sociedad que también pueda ser sujeta y capaz de reclamar sus derechos, y una sociedad que también luche y busque todos los días por una justicia que debe ser también digna, una justicia que debe ser pronta y expedita, y una justicia que a todos nos puede amparar, sobre todo en una mejor calidad de vida. Yo lo dejo aquí, son las 5:52, hay un espacio para que podamos hacer preguntas o sugerencias o comentarios, y yo abierto y a sus órdenes con muchísimo gusto, que me parece la otra parte para poder hacer este intercambio, que yo agradezco mucho a la Universidad de Londres nuevamente, maestro. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gerardo González, Hola. muchas gracias, además, por escucharnos. Hola, Adelante. buenas tardes, saludo a todos. ¿Cómo estás, licenciado Bien. Aurelio Peña? La verdad, encantada por lo que nos platicó. Bueno, pues, ¿qué más puedo hacer que felicitarlo? Muchas cosas de las que dice sí son ciertas. Hoy día en los medios, sobre todo en Facebook, Instagram, WhatsApp y todas las redes sociales, las utilizan para hacer comentarios, para difundir noticias, y cualquier información a veces ni siquiera es verdadera, pero ahí lo han utilizado. Es muy importante lo que nos menciona, pues siempre creo yo que es importante tratar de verificar las fuentes, de ver de dónde lo leemos, y sobre todo que vengan de páginas oficiales o de personas como usted, que sean confiables y que uno esté seguro que es verídico, ¿no? Eso es algo que está hoy en día, y bueno, creo que es responsabilidad de nosotros investigar, averiguar qué tan cierto es lo que estamos viendo, leyendo, escuchando. Entonces coincido mucho con usted y me agradó. Y sí, de seguro, ojalá y me recuerde, ya nos hemos visto por ahí en pasillos de la Universidad de Londres, y Sí, claro. espero que me recuerde, y si no, pues ya nos estamos saludando ahorita a la distancia. Saludo pues a todos los que están escuchándonos, a todas nuestras personalidades de ahí de la universidad. Un fuerte abrazo y muchas felicitaciones para usted. Muchísimas Gracias, gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias. Sí, claro que sí, te ubico y te recuerdo perfectamente bien. Sí, claro. Y es el compromiso, ¿no?, que decíamos tenemos nosotros los periodistas. Yo voy a decir algo que me va a oír mucha gente en la peluquería, me va a escuchar en el camión, en el taxi. Yo no puedo decir cualquier cosa. Alguien me comentaba, ¿y cómo le haces? No es mucho, yo sé que deberíamos dedicar incluso hasta más tiempo, 3 horas, 4 horas al día. Yo tengo que sentarme para revisar qué hay, dónde está, quién dijo, qué dijeron, dónde está, si tenemos el audio, si tenemos la foto, si tenemos el video, si tenemos la evidencia, si esto es verdadero, si no es verdadero. De ahí yo genero mi propia opinión, que yo siempre, y lo he comentado también a través de los medios de comunicación. Decía yo en algún momento cuando estaba todavía en Radio Fórmula, usted decide si prefiere quedarse callado, invitando a la audiencia para que pudiera hablar. Después hablábamos en Integra y decíamos 92.7, el valor de tu voz. Y hoy me toca en la 101.1 de FM decir con mucho orgullo en Así sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Yo lo que digo lo tengo que sostener. Hay una frase que a mí me gusta mucho el autor del autor de 1984, de La rebelión en la granja, George Orwell, cuando refiere y dice, oigan, el periodista tiene que ser crítico, el periodista tiene que ser incisivo, el periodista tiene que estar incluso en contra
de lo que obviamente son las tesis gubernamentales y el discurso oficial y muchas cosas, que a veces no podemos hacer por muchas situaciones y que a lo mejor sería bueno que las habláramos. Lo demás, decía precisamente sobre esta misma reflexión, lo demás son relaciones públicas. Son relaciones públicas. George Orwell, un hombre de origen hindú, que logró en su filosofía política también, en 2 novelas, en 2 libritos, pues cambiar sin duda alguna la mentalidad de muchas personas que se atrevieron a entender cuánto era realmente 2 más 2. 2 más 2. Y esa es parte, creo yo, de lo que tenemos que hacer en el ejercicio de todos los días en este mundo periodístico. Muchas gracias, Dani, por la pregunta. Pero que sí me dejen entrar a las fotos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestra Aurelio. Pues primero, hola, Laura. ¿qué tal? Yo lo quiero felicitar ampliamente porque me gusta mucho escucharlo. Usted se apasiona por el tema, por transmitir. Es una persona muy crítica, muy objetiva, y pues lo felicito. Y gracias. Bueno, yo soy licenciada en criminología y actualmente soy la directora de criminología y criminalística ahí en la Universidad de Londres. Por mi formación, maestro, a mí me interesa mucho el tema de la seguridad. No sé si nos podría compartir un poquito en este sexenio cómo se están limitando en cuanto a la transmisión de noticias, etcétera, a cómo se ha vivido en otros sexenios, cómo ha sido. Porque sí, claro. yo sé que en ocasiones, pues obviamente están arriesgando su vida al transmitir. Muchas gracias, maestro. Al contrario, Laura, gracias por la pregunta. Les voy a poner nada más un ejemplo, don Beto Herrera, que trabajamos juntos en el Diario de Querétaro hace muchos años, y a nosotros, imagínense, nos tocaba, yo era reportero entonces del periódico del Diario de Querétaro, y pues había un hecho lamentable. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de el tema de los darquetos? Son muy jóvenes a lo mejor, pero de los darquetos en Querétaro. En esa época, imagínense nada más, hoy lo veo ya en un sistema diferente, sobre todo de seguridad, el sistema Cosmos, lo que tiene que ver con la cadena de custodia, que ahora ya le voy entendiendo, y que nosotros pudiéramos generar incluso la posibilidad de que hubiera un no debido proceso por las preguntas, comentarios o situaciones que pudiéramos hacer. Bueno, nos ponían a los señores, íbamos a la Procuraduría, entonces ahora es Fiscalía General, nos ponían a los señores que habían cometido algún delito, y a ver, aquí están los medios de comunicación, hagan de cuenta que éramos verdaderos chacales, ¿no? La llena de, ahorita vamos a preguntarle a este cuate por qué mató a la señora, o vamos a preguntarle a este cuate por qué la violó, violando a todas luces los derechos básicos y fundamentales de cualquier persona ciudadana, que ahora lo entiendo de esa manera. Yo llegué esa vez de los darquetos, nos habíamos enterado aquí en Querétaro de que habían aparecido bolsas de basura en la Cruz, en diferentes puntos de la capital queretana, restos de cuerpos humanos en las bolsas de basura, más o menos, pues. Bueno, ese día yo tomé a mi camarógrafo Arturo León, que no me va a dejar mentir, y vámonos, ¿a dónde? Pues a buscar dónde vivía el niño, dónde fue el asunto con esta chamaquita, en fin. Toqué en la puerta, llegué a la puerta, me abrió un señor, y le dije, oiga, quiero ver lo que pasó. Sí, caray, un señor muy, muy, muy modesto, muy sencillo, pero pues me dejó pasar. Yo iba con una cámara, entonces no había los teléfonos celulares. Hoy hay un teléfono celular y lo haces denuncia y lo haces 1000 cosas. Yo llevaba un camarógrafo y entonces entramos y aquí, a ver, no, pues mire, aquí fue en este lugar, tomamos la foto, la cámara, la imagen, y luego, ¿y dónde vivía este muchacho? Pues aquí vivía, a ver, enséñeme su cuarto. O sea, imagínate nada más, qué desfachatez. Ya, a ver, enséñeme su cuarto, pues mire, aquí está, y su ropa, y yo, en esa época se podía hacer eso, hoy no, creo que afortunadamente. Y llegábamos y le, oiga, mira, pues aquí tiene unas imágenes de esto, tiene aquello. Yo no debía haber hecho nunca eso. Hoy no podría hacerlo. Hoy una cadena de custodia que te limitan. Por ejemplo, llegamos nosotros, fíjate, hoy nos dicen, hay un fallecido, una persona, sí, ¿quién es? No puedo decir el nombre. Oye, pero ¿qué le pasó? Nosotros en el periodista y el policía nos decían, fíjate que pasó esto, pasó aquí, pasó allá, parece que pasó así, pasó aquello. Bueno, ahí hay periodistas de muchos años, de mucho tiempo, que pues escribían casi la historia, ¿no? Las historias de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que eran un poquito narraciones periodísticas de lo que había ocurrido en algún momento, pues eran esas historias que a muchos no había los medios digitales, ni había toda esa gran cantidad de contenidos y de cosas, y pues hacías y reconstruías historias. Hoy
el sistema, la implementación del sistema Cosmos en Querétaro, que además pues ha implementado el gobierno del estado a través del secretario de gobierno y la fiscalía y el secretario de Seguridad Ciudadana, me parece, limitan en buena medida. Bueno, oye, Ignacio Loyola, ay mamacita, a Ignacio Lozoya, yo no le puedo decir Ignacio Lozoya, yo le tengo que decir Ignacio L., para no violentar el debido proceso. El caso de Florence Cassés, que también conocimos nosotros. Ahí está Javier Duarte Davidú en Veracruz, que periodistas comentamos o hicimos o dijimos, todo eso se vuelve una evidencia en contra del debido proceso y este señor va a poder salir en libertad por esas situaciones que se tendrían que limitar. Hoy es más muy restringido, diría yo, porque hay más preguntas, pero Laura Huerta es un tema que podemos hablar todavía más a fondo, pero sí hoy digamos, la nota roja ya no es tan jugosa, ya no es tan así como eran en otros momentos, en otros tiempos, por lo menos en los medios de comunicación, específicamente aquí en Querétaro, mi querida Laura Huerta. Espero que haya podido contestar y si quieres después podemos abundar un poquito más a detalle tú y yo. Muchísimas gracias, maestro. Excelente. Al contrario, Laura, buenos días. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Oye, Aurelio, sí, están en el chat. Están en el chat mismo de la... Ajá, estoy viendo acá, sí. Sí. Por favor, de checar, hay 4 comentarios ahí, por favor. ¿Por qué no le ayudas, Ceci? Tú las lees para que las conteste. Bueno, perfecto. Claro que sí, doctora. Gracias, maestra. Empiezo con el de Francisco Rafael Hernández Pantoja, que dice, los periodistas y comunicadores haciendo de la libertad de expresión el instrumento esencial para el ejercicio de su profesión, contribuyen de manera fundamental a la consolidación de la democracia. Sí, gracias Francisco Rafael, sí, lo estoy viendo aquí, muchas gracias. Mi opinión es que sí, claro, y además tendríamos que hacerlo todos los días. O sea, el decir las cosas que están ocurriendo, el decir las cosas como están ocurriendo, creo que nos obliga necesariamente a que tengamos que tener una visión francamente democrática, de respeto, de verdad, de lo que realmente está ocurriendo. Sí contribuye, sí creo que debe contribuir a la consolidación de la democracia. No quiero manejarlo como una retórica política mediática, ¿no? Los medios de comunicación, había políticos que decían a los medios de comunicación hay que tenerlos cerca para que hablen bien de ti, para que sean tus amigos, para que sean tus aliados. Otro dijo, bueno, ¿sabes qué? Los medios de comunicación que hablen, aunque sea mal, pero que hablen de ti, porque tiene una trascendencia histórica. El otro día yo hice una cita de Adolfo López Mateos que aprendí en mi clase de Relaciones Internacionales, por cierto, ¿no? Que decía López Mateos, si yo hubiera sabido la importancia que tienen las palabras de un presidente en este país, no habría hablado nunca de manera improvisada. Tendría que haber hecho mis discursos escritos, porque tiene una trascendencia que uno a veces no se imagina. Mira, yo hoy en la mañana un señor habló y me dice, oiga, yo quiero hacer un comentario del señor Hugo me dijo, Hugo López Gatito, dijo así el señor, Gatito. Sí, dije, bueno, pues está bien. No le dije más nada, yo tomé el comentario como él lo había hecho, y la gente me empezó a decir, ¿cómo permite que le falten el respeto al señor? Porque es un científico, es un médico. Es un ejercicio del señor de esa manera, ¿no? Muy elemental, muy a su forma de decir la situación. Pero a lo que voy es, no sabes el impacto que tiene lo que dices para la gente. No sabes el impacto que dicen cuando de repente nosotros comunicadores y que formamos por eso una parte muy importante, creo yo, de ese entorno social, decimos cualquier cosa o decimos cosas a la ligera. Y perdónenme las maestras, decimos tonterías. No se puede, es una falta de respeto a nuestras audiencias, es una falta de respeto a nosotros mismos. Y por ello sí creo que el ejercicio periodístico, si no contribuye, qué mal, debería contribuir todos los días para un ejercicio democrático cotidiano. De ahí que se coacta la libertad de expresión en las iglesias, en los sacerdotes, sí, porque tanto contribuye el pensamiento a la democracia que definitivamente creo que ahora los nuevos politólogos son los periodistas. Sí, sin duda alguna, vean los diversos medios de comunicación o los diversos programas. Siguiente pregunta, compañera Aurelio. Sí, ¿considera usted que el periodismo tiene una correlación directa con la política? También. En base a lo mismo.
Sí, también, obviamente sí. Sí, también tiene una relación directa con la política. La política no partidista necesariamente. Yo entiendo la política en la misma figura que entendían los griegos y que alguna vez, bueno, no hemos hablado de los memes acá, pero alguna vez retomaron obviamente de las ideas de los griegos del son politicón, del ser un político, soy un animal político, decía Germán Deza, que en paz descanse. No sé si soy un animal político o un político animal, pero tiene una relación directa, muy estrecha, muy directa con los políticos. Por eso yo hacía el apartado del tema de la credibilidad, porque cuando un periodista se vuelve amigo, se vuelve subordinado, se vuelve cuate, se vuelve cómplice, se vuelve socio, ¿no? Socio de un proyecto, de un gobierno, de un político, creo yo que el periodista falta a este concepto fundamental que tiene que ver con la credibilidad. Un día me dijo, oye, pues tú no quieres tener amigos, ¿no? Pues tú no tienes que amigos políticos. No, es que la política es lo que la gente escucha, lo que la gente va reflexionando, lo que la gente va convirtiendo en voto, lo que la gente va convirtiendo en su propia opinión política. Y dicen, me lo dijo Aurelio. ¿Y quién te dijo esa tontería? Pues me la dijo Aurelio, mira aquí esto y aquello. Y creo yo que sí, debemos entender que jugamos una relación muy cercana con los políticos. Hoy entrevistaba yo al presidente municipal de Querétaro, a Luis Nava. Él es maestro, entiendo yo que es maestro en políticas públicas. Yo tengo esta maestría también en políticas públicas y asuntos de gobierno en Flaxo, México, y me dice maestro, y entonces me habla una señora y me dice, oiga, ¿y por qué no entrevista también a los que no son maestros, no? También hay otros presidentes municipales. Bueno, así con esas situaciones que la gente percibe, que la gente escucha y que la gente también lo asimila y dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que eso es lo que tiene también la radio, porque no te ven, no te están viendo en una pantalla de televisión, la gente te está escuchando y lo está metiendo a su cerebro. Qué importante es ese proceso en esta formación social y humana, pienso yo. Y también de los políticos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos al siguiente comentario, compañero. Sí, maestra. Sí, maestra. Dice la compañera Yaremi Prieto que normalmente los periodistas están centrados en atacar al partido político del cual están en contra que enfocarse en las noticias de verdad. Creo que va en base al comentario de que al final de cuentas muchos medios de comunicación son comerciantes y se venden al postor. No sé. Sí, hablaba yo de la información y la publicidad, ¿no? Que son los negocios, ¿no? Como los modelos de negocios o la crisis de negocios. Y un periódico, creo yo, un medio de comunicación tiene que llevar cierto equilibrio para que pues las cosas puedan funcionar. Sí se vale anunciarse, sí se vale vender publicidad, sí se vale, pero también tienes que tener información que sea fidedigna, veraz, en fin, suficiente. No solamente lo otro, ¿no? No solamente lo otro cuando son solamente anuncios sin ningún sentido, anuncios comercializados o comercializables, que pues no le aportan realmente nada al ciudadano, ¿no? Creo yo que el medio tiene que guardar, y por eso hablaba yo de un código de ética, cierto equilibrio entre lo que está generando de información, los artículos, los editoriales y demás, y lo que es la parte también publicitaria. Sí, también creo yo, y a mí me pasa, y se los voy a decir así también rápido, cuando yo hago un comentario a favor del PAN, es que este es panista, es que este es amigo del gobernador, es que este es cuate del senador, no, y lo hago en contra, mira, este cuate de seguro un problema tiene, o de seguro, entonces una vez yo escuchaba a Pepe, tuvimos la oportunidad de platicar con Pepe Cárdenas en México, y decía, cuando estábamos en Fórmula, mira, yo por eso, ni del PRI yo tengo que decir y hacer mi trabajo, aunque tiene sus bemoles como todos, si hablo a favor o en contra del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, no tengo ninguna relación, ninguna vinculación. Creo que el periodista debe estar al margen de todo ese tipo de situaciones para que precisamente pueda hablar, criticar, comentar y cuestionar de uno o de otro partido, para que realmente pueda haber ese respeto a la pluralidad que existe en la sociedad, además, todos los días. Mi querida Yaremi Prieto. Creo que se cortó. Sí, creo que se cortó, ¿no? La imagen. Estás al aire todavía, maestro. Bueno, hay otra pregunta de René Suárez Osnaya. Dice, Aristóteles decía que el hombre es el son politicón, que son estas ideas del siglo IV antes de Cristo, que obviamente también nos ayudan a poder entender lo que es la gran responsabilidad de los periodistas. Y el organizarse en comités, en grupos,
más allá de partidos políticos, es como la sociedad hace política, y creo yo, y coincido ahí con René Suárez Osnaya, justamente es esta oportunidad que nos dan los medios de comunicación para que podamos retomar, hablaba yo del micrófono hacia adentro, del micrófono hacia afuera, retomar lo que son las inquietudes, las necesidades, los cuestionamientos. Yo digo en las mañanas, donde su denuncia, si es denuncia, parece nada, pero ayuda a muchas personas a que puedan también resolver en buena medida parte de lo que es la historia de su vida cotidiana, mi querida maestra. Se perdió un poquito la señal y por eso me desconcerté tantito, pero ya estamos aquí. Sí, perdónenme, sí. No se preocupe, no se preocupe. Oiga, hay otra pregunta ahí interesante. ¿Qué le merece la frase de que el periodismo es el cuarto poder? Esto me parece interesante. El cuarto poder. Sí, hay un libro que se llama Televisa, el quinto poder. Ustedes vieron ahora que el presidente López Obrador se fue a los Estados Unidos, se llevó a los directores de los principales medios de comunicación. Bueno, el día que salió Javier Alatorre a decir que Hugo López-Gatell era un mentiroso, que Hugo López-Gatell, decíamos, ¿qué va a pasar con TV Azteca? No pasa nada, hay una relación ahí cordial con el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los medios de comunicación. Pero sí me parece que pues sobre este asunto es algo que debemos también considerar para que podamos nosotros pues dar cuenta justamente de que en este país los medios de comunicación pues van de la mano de lo que tiene que ver con el cambio, con el sentir democrático de los ciudadanos, maestra. Perfecto. Vamos a dar la palabra a René, que está pidiendo el micrófono. Si gusta activar su micrófono, sí. Adelante. Adelante, René. Saludos, maestro, ¿cómo estás? Bien, René, muchas gracias. Fíjate que tú que estás metido tanto en la parte periodística como ahora que estudias el derecho. Ayer yo venía a este programa que me gusta mucho, el de Tragaluz, bueno, esta capsulita, ¿no? De Tragaluz de Fernando del Collado. Entrevistaba, para Milenio, ¿no? Entrevistaba a Juan Velázquez, uno de los abogados penalistas que ha sido mencionado en varios sexenios, con algunos casos y todo esto. ¿Qué tan cierto es que la parte de algunos casos sonados en el país se han resuelto mediáticamente? ¿Y por qué debe ser así? ¿O por qué ha sido así? Gracias, maestro. Gracias, René. Malamente, ¿no? Yo aquí tengo la cita, ahora a propósito de Emilio L., donde pues también me parece habrá que pues revisar algunas cuestiones. Yo estaba viendo, por ejemplo, en el tuit, y revisaba yo el tuit del maestro Carbonell, de Miguel Carbonell, a propósito de lo que está pasando con Emilio Lozoya, donde parece que, bueno, aquí en Querétaro, los medios de comunicación comenzaron a decir, también están inculpando a fulanito, a sultanito y a perenganito. Y yo les preguntaba a los colegas, a los compañeros, oye, ¿de dónde sacaste esa declaración? Pues se me fue la nota. ¿De dónde sacaste esa declaración? No, es que alguien filtró que parte de la defensa y que dijo que aquí estaban implicados uno y otro y fulanitos fueran. Y entonces se mediatiza el tema, y me gustó por eso la reflexión del maestro Miguel Carbonell, que es un jurista distinguido a nivel nacional, y decía, y quiero leérselas porque me parece que es interesante saberla, desde un punto de vista jurídico, dice Miguel Carbonell, las únicas declaraciones válidas para establecer una responsabilidad penal son las que se presentan ante un juez. Las filtraciones periodísticas no tienen valor para sentenciar a nadie. Las autoridades deben respetar el debido proceso legal. Nos queda claro, los medios de comunicación tenemos que informar de lo que realmente podemos informar o podemos decir. Pero de repente nos tomamos otros atributos para convertirnos en así el cuarto poder del que hablaba hace ratito la maestra Ceci, ¿no? De decir, somos nosotros la gran tribuna donde vamos a juzgar. Pienso en Orwell otra vez, en el libro de 84, el gran hermano, los 10 minutos de odio, el piensa criminal, el que todo mundo señala, y es una forma en la que supuestamente la sociedad puede liberarse de una serie de situaciones y de presiones y de preocupaciones, caso COVID-19, para ser más puntuales o más precisos. Sí, creo que se han resuelto, se han mediatizado. Ves el tema de Florence Cassés, que fue una vacilada que se instrumentó mediáticamente y que provocó que esta señora de origen francés finalmente tuviera que ser liberada por la intromisión de los medios de comunicación indebidamente sobre un proceso determinado. Yo hoy les decía, no puedo decir Emilio Lozoya porque eso quebranto y violento el derecho de una persona
Pero digo, Emilio L., y si estaremos enterados, y si sabremos, y si conoceremos realmente la verdad de todo lo que hay detrás de esta situación, después de que este señor estuvo 12 días en un hospital, o ha estado 12 días, hoy se declara, incluso ni siquiera se le declaró auto de formal prisión, sino se le declaró auto de libertad, y todavía va a poder pasar este proceso por la fundación o la compra-venta de nitrogenados en libertad, ¿no? Con un brazalete electrónico, pero eso se vuelve mediático y se vuelve, creo yo, se vuelve chisme. Sin embargo, sí creo que en otros momentos, y no tengo la menor duda, en otros tiempos, a través de los medios de comunicación, se presionaba para que socialmente las cosas no se supieran. Mira, cito solamente 23 de marzo de 1994. ¿Qué pasó en Lomas Taurinas con Luis Donaldo Colosio? ¿Tú sabes? ¿Alguien sabe? Y un día le pregunté a José Narro, lo tuve oportunidad de entrevistarlo, a José Narro Robles, ya no era secretario de Salud, y le dije así, la primera pregunta, oiga, doctor, qué bueno, usted que quería ser dirigente del PRI, ahora recientemente. Le dije, oiga, doctor, ¿y usted sí sabe quién mató a Colosio? Así le pregunté. Yo, según muy chido, bueno, muy acá, ¿no? Y me dice, claro que sé quién lo mató. ¿Y quién? ¿Quién lo mató? Lo mató la ignominia, lo mató el discurso político. Yo estaba muerto de risa, hombre, así como, no, eso no sirve. Pero son las formas que utilizan los políticos, y malamente, y lo digo y lo debo reconocer, para que a través de los medios de comunicación se disfrace la verdad, o se diluya la verdad, o sencillamente para que la verdad nunca la podamos saber. Así lo creo, mi querido René. No sé si contesté. Sí, gracias, maestro. Es que hay mucho, ¿no? Oye. Hablamos por esto. Sí, lo que pasa es que viene para más el caso de Emilio. Sí. A la orden. Usted dirá, maestra Ceci. Qué excelente, ¿eh? Ese balón está más que bien bajado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues, de verdad que es un placer oírte. Voy a dar la palabra a la doctora. Sí. No, voy a ser yo. Voy a ser yo la que le dé las gracias. Mira, me está escribiendo. Gracias. Aurelio. Bueno, yo antes de que me hagas favor ya estamos. De despedir a Aurelio y pues les quiero agradecer a todos su presencia, en especial a Aurelio. Me parecen muy interesantes los puntos que has tocado el día de hoy, y ojalá y tengamos pronto la oportunidad de vernos. Ojalá que sí sea, maestra. Gracias, doctora, también. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Gracias. Ojalá que así sea. Bien. Es el cuarto poder, ¿no? Sí. De risa. Dice ahora amigo, no es el cuarto poder, el poder de... bueno, ya, está bien así, de risa, el cuarto poder. Oye, Aurelio, pues primero que nada, Mande. yo quiero pues hacer público el reconocimiento que tengo sobre tu persona, porque pues tienes gran calidad humana primero, eres también gran estudiante, porque igual que como todos, te has adecuado perfecto a la modalidad a distancia, has participado junto con nosotros, me consta que te costó el Classroom, que al inicio le mandabas la tarea a una amiga para que ella la subiera por ti, pero al final te dije, solo un parcial y ya no más, y mira los buenos resultados que nos has dado. Gracias, Aurelio. Gracias. Primero, porque pues tú desde casa, eres un orgullo UDL, definitivamente. Así me siento. Llevas muy en alto nuestra camisa y nos gusta mucho eso. Sobre todo me gustó mucho el lema de tu programa, ¿no? La verdad que sea el centro de tu vida. Gracias, y pues por el reconocimiento y el aporte que brindas a nuestras aulas, y el aporte que brindas a nuestros compañeros. A todos los estudiantes que están aquí, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a los directivos, y a nombre de la universidad, pues, te brindo un aplauso grande. No, gracias. Gracias, muchas gracias. Al contrario. Maestro. Muchas gracias, doctora Ivonne Winer, por la confianza, gracias por la oportunidad, a mi querido José Antonio Ugalde también, muchas gracias por toda, también la tolerancia que ha tenido a tantas situaciones, la maestra Ceci, que es mi maestra en este cuatrimestre, al maestro Miguel Camargo Rico, que también estaba comentando algunas situaciones que le agradezco, lo que nos enseña en el derecho colectivo, a los que han sido parte de mi formación ahí en la Universidad de Londres. Les quiero decir nomás a los compañeros que son estudiantes, alumnos, yo tengo 57 años,
cuando decidí estudiar una segunda carrera en mi formación profesional, muchos pensaban, decían, bueno, pues ¿para qué quiere ser abogado? Pues ya está más cerca de nada, que ya. Pero no saben, y se lo confieso de esta manera, la gran oportunidad que he tenido de aprender tantas cosas, la gran oportunidad que he tenido de darme cuenta de todo lo que podemos hacer y decir y crecer con una formación como la que yo he tenido la oportunidad de recibir en la Universidad de Londres. Parece comercial, pero yo la verdad lo reitero, de todos los maestros que me han llevado por este camino y por estas aulas para poder encontrar lo que yo toda mi vida estaba buscando y había buscado, que hoy veo lo tiene la carrera en Derecho. Enhorabuena y felicidades, gracias a todos, gracias doctora, gracias maestra, gracias Toño, gracias a Gerardo González, gracias a Laura, gracias a todos que nos han hecho favor de seguirnos y pues ojalá que nos sigamos viendo muy pronto. Y hasta la próxima. Gracias por su confianza. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas Hasta gracias. luego, buenas tardes a todos. Gracias, Toño, muchas Que gracias. mantenga tu sana distancia. Cuídense. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, René. Muchas gracias a todos. Gracias, Lisbeth. Gracias, Paola, muy amable. Gracias, Sonia, a todos, muy amable. Gracias, Laura, buenas tardes. gracias a José Antonio, muy amable, y a todos que nos han hecho favor de seguirnos. Que tengan buenas tardes y hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora, también. Gracias, Pati Vidal. Muchas gracias otra vez también. Adiós. Bye. Vamos al rato. No, son gases, nos vamos a ir a mi. Y entonces, ¿qué hago con